Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy domingo 7 de abril del año 2024. Sean todos bienvenidos a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias al Señor porque Él es fiel, porque Él ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros, porque para aquellos que han empezado el proceso de conocer a Dios, sabemos que la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en Él. Por supuesto que la pregunta que de esto se deriva es preguntarnos a nosotros mismos, ¿confía usted en el Señor? ¿Confía usted verdaderamente en el Señor? Yo tengo que hacerme esa pregunta también. No digo que todos los días, sino que muchas veces en el día. Y tengo que estar repitiendo la palabra del Señor para que su palabra sea la que me anime y me recuerde que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, están dentro de la voluntad de Dios. Aun aquellas que yo no puedo comprender ni entender, aun aquellas para las cuales no puedo encontrar una explicación o una justificación, aun para aquellas que quizás sean dolorosas para mi vida o para la vida de alguno de nosotros. Hay cosas que me cuesta trabajo entender humanamente, mas la palabra de Dios dice, pero todas las cosas. ¿Y cuáles son todas las cosas? Son todas las cosas, aquellas que parecen extraordinarias, que son muy buenas, pero también aquellas que humanamente me condicionan preocupación, dolor, incertidumbre, angustia. El Señor dice, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en Él. Y de alguna manera tenemos que estarnos repitiendo, sí Señor, confío en ti. Sí Señor, hoy entiendo que tú eres mi creador. Hoy entiendo que yo no podría abrir mis ojos a este mundo tal y como lo conozco si no fuera por tu voluntad. Pero también sé que en mi vida hay una certeza de que un día cuando yo no esté en este mundo, tengo entendimiento y seguridad de a dónde voy a ir. Y tu palabra dice que yo iré a la vida eterna contigo, en donde tú serás mi rey, tú serás mi Señor, y gobernarás eterna y permanentemente, y yo viviré todo el tiempo para alabarte, para bendecirte y para conocerte. Qué promesa tan hermosa, tan bella, tan tremenda nos da el Señor. Cosas tremendas y maravillosas nos da el Señor, dice el salmista. ¿Y a qué cosas pensaría el salmista? No lo sé. En esta relación con Dios que para cada uno de nosotros es de manera personal e individual, pero seguramente eran cosas que iban más allá del entendimiento del salmista y lo cautivaban, porque entendía quién era su creador, entendía quién es el que lo sostenía, entendía que aquel que le dio la vida y ahora le dio un propósito y le dio la capacidad de entender y comprender su propósito en la vida, ahora sabe, al igual que nosotros, sabemos que un día seremos llamados delante de la presencia de Dios. Dice la Escritura, no se engañen, no se engañen, porque todos compareceremos delante de la presencia de Dios. Aún aquellos que no conocen a Dios, aún aquellos que dudan de la presencia y de la potestad de Dios, aún de aquellos que en la pregunta es, ¿y cuando no estés en este mundo, a dónde irás? Y ellos responden, no lo sé, no lo sé. Aún para ellos, Dios dice que todos compareceremos delante de Él. Y todos estaremos delante de Él. Y el Señor nos preguntará, en amor, por supuesto, ¿qué ha sido de nuestra vida?
Y si de alguna manera, de acuerdo a la voluntad expresada del Señor en su palabra, si acaso nosotros tuvimos la capacidad de entender su gracia, de aceptar su gracia, que es un don para todos y cada uno de nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque en eso se vienen otra serie de términos para comprensión y entendimiento nuestro, en el sentido de que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe, no sea confundido, esté firme y tenga la certeza de que un día, cuando el Señor nos llame fuera de este mundo, estaremos en la eternidad con Él, aun cuando no podemos comprenderlo o entenderlo. Y al decir que no podemos comprenderlo o entenderlo, esto no es algo desconocido para muchos de nosotros. Yo mismo, hace más de 20 años, recuerdo el tiempo en el que mi esposa me compartía la palabra de Dios, además de orar por mí y de interceder por mí, porque ciertamente yo no entendía nada, absolutamente nada. Así es de que si usted no entiende nada o no comprende nada, no se preocupe. Confíe en la misericordia de Dios, que hay alguien que está orando e intercediendo por usted y un día será alcanzado por la palabra del Señor. Mi esposa oraba por mí, intercedía por mí, me compartía algunas escrituras y debo confesarle que no en pocas ocasiones eso me irritaba, me molestaba que me hablara de la palabra de Dios. Y dentro de este escenario en el cual a mí me molestaba, me irritaba, teníamos discusiones agrias, porque yo no podía comprender y entender la palabra de Dios. A veces ella me preguntaba, pero ¿cuál es el problema? O sea, no entiendo por qué te resistes. Yo te conozco y eres alguien que le gusta investigar, que le gusta leer, que va y trata de tener conocimiento de distintas cosas. ¿Por qué te es tan difícil? ¿Por qué te es tan difícil? Hoy sé que la palabra de Dios dice que Dios ha escondido su palabra de los eruditos y los sabios. Y esa expresión me irritaba mucho. Pero hoy sé que aquellos que piensan que son eruditos y que son sabios, va entrando un espíritu que se llama vanidad y soberbia, y eso nos impide ver y entender la voluntad y la sabiduría de Dios. Yo le contestaba a mi esposa, me pides que crea en un Dios que no puedo ver, no puedo escuchar, no puedo sentir. Quizás usted haya experimentado esto. ¿Cómo puedo pensar en un Dios que aparentemente no puedo ver? ¿Cómo puedo creer en un Dios que aparentemente no puedo escuchar, que no lo puedo sentir? Dice el apóstol Pablo que los sentidos del ser humano están cauterizados, la conciencia está cauterizada, por eso no puede comprender y no puede entender. Cauterizado es un término que empleamos en medicina cuando se está llevando a cabo un proceso quirúrgico y se usa un cauterio precisamente para quemar e impedir que un vaso sanguíneo sangre. Y eso produce pérdida de la sensibilidad. Y eso le sucede al ser humano hoy por hoy. Vamos perdiendo la sensibilidad en un mundo que hace que vayamos perdiendo la sensibilidad porque nos bombardea a cada instante con mensajes, con situaciones, con imágenes, con voces que nos van alejando de la presencia de Dios. Y en ese escenario es imposible escuchar la voz de Dios. Es imposible que mis sentidos espirituales estén abiertos para la presencia de Dios. Claro que Dios quiere que yo pueda conocerlo. Claro que Dios desea que yo pueda tener una relación con Él. Claro que Dios desea que yo tenga entendimiento de lo que Él dice en su palabra, de la sabiduría de lo alto. Y el Señor dice que su palabra es para humildes y pobres de espíritu. Es decir,
para aquel que está dispuesto a doblegar su voluntad, a doblegar su mente humana para dar paso a la sabiduría de Dios. Yo le decía a mi esposa, me pides demasiado. Me pides que crea en un Dios que no puedo ver, no puedo escuchar, no puedo palpar, no puedo sentir. No, no puedo. Y luego me dices que crea en un Dios que envió a su Hijo, que se hizo hombre, que se hizo carne. Bueno, debo decirles que en algún momento leí algunos libros y algo de la cultura griega, en la cual, bueno, pues se hablaba de dioses, se hablaba de los hijos y de las hijas de los hombres, y se hablaba de que si los dioses estaban con las mujeres y con los hombres en la tierra, y entonces venían los semidioses, y yo le contestaba en base a esto, que bueno, bajo ese contexto podía entender que, pues, bueno, nuestro Señor Jesucristo, pues había ocurrido igual. Hoy sé que esto es un engaño en la mente nuestra. Y luego le decía, me dices que ese hombre tenía una esencia divina, ese hombre llamado Jesucristo. Y luego me dices que entregó su vida por nosotros. Y yo le decía a mi esposa, bueno, puedo entender que hay hombres en la historia que se han convertido en mártires, aparentemente, por un principio, por una idea, y han entregado sus vidas. Hay muchos ejemplos en la historia, pero ninguno de esos hombres es perfecto, porque todos eran humanos, tenían debilidades humanas. Yo le decía, bajo ese escenario podría entender quién es nuestro Señor Jesucristo. Cuando era joven, a veces tenía compañeros que traían una playera que decía, y la verdad te hará libre. Y pensábamos en buscar la verdad humanamente. ¿Cuál era la verdad de todas las cosas? ¿Quién tenía la verdad? Y buscábamos tener imágenes o líderes de personas que queríamos seguir. Y cuando somos adolescentes, somos muy influenciados por esta situación. Y yo le decía a mi esposa, bajo este escenario, bueno, puedo entender que nuestro Señor Jesucristo es alguien así, era un mártir, era un revolucionario. Estaba yo muy lejos de la verdad, pero muy lejos. Y le decía a mi esposa, y luego me dices que murió. Y no solo que murió, sino que ahora resucitó y está vivo. Eso escapa a mi mente racional. Eso escapa a mi mente humana. Y hoy sé que hay cosas que humanamente no podemos comprender y entender. Pero si somos capaces de doblegar nuestra voluntad, nuestra mente, para dar paso a esta verdad absoluta, entonces Dios en su misericordia permitirá que nosotros paso a paso vayamos conociéndole y entendiendo estas cosas. Yo espero que ustedes estén caminando y hayan pasado por cada una de estas situaciones y tengan el deseo de conocer a Dios. Y uno lo conoce principalmente a través de su palabra. Yo deseo que haya un sentimiento genuino, un deseo genuino en cada uno de ustedes por leer la palabra de Dios, por orar todos los días, por tener esa relación con Él, porque esto es lo único que a usted va a cambiar su situación aún viviendo como estamos viviendo. Y vivimos en un mundo en el que tenemos presiones, tenemos aflicciones, tenemos preocupaciones. No hay nadie absolutamente que lleve una vida perfecta en la cual no haya nada que no le moleste, nada que no le preocupe, nada que no le angustie. Todos y cada uno de nosotros, aun aquellas personas que pensamos que lo tienen todo, sin saber quizás que no tienen nada. Nuestro deseo, el deseo de Cristo en nuestra familia, es que la verdad venga a su vida. Esta semana no ha sido una semana sencilla, no ha sido una semana fácil, permítame compartirles. La semana pasada les di el testimonio de uno de nuestros hermanos que se encontraba muy mal en el hospital y que yo les compartí que en medio del proceso de su enfermedad,
muy complicada, él había reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor y como su Salvador. En el proceso de enfermedad, él me expresó que la única cosa que lamentaba es que él hubiera conocido de Jesús en esas condiciones, como teniendo un deseo de que le hubiera gustado que fuera en otras circunstancias. Si hoy nos encontramos en situaciones que aparentemente podríamos decir que están bien, no desaproveche el tiempo. Busque al Señor. Dice su palabra, búscame mientras puedas encontrarme. Y si el Señor dice, búscame mientras puedas encontrarme, es porque seguramente llegará un momento en el que aunque quiera buscarlo, quizás no sea posible o Él ya no esté disponible. Lo dice su palabra. Pero ahorita, en este momento, Él dice, mi gracia está abierta para el que quiera tomarla a través de mi Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana me enteré precisamente que después de compartirles este testimonio, finalmente él fue llamado delante de la presencia de Dios. Esperamos que el Señor consuele y conforte a su esposa, a su familia, una familia muy hermosa, muy preciosa, sin agraviarlos a ustedes. También durante esta semana, déjeme decirle que falleció la mamá de Melanie, una paciente que ya tenía tiempo de estar atendiendo. Y en el proceso pude ver cómo ella dispuso su corazón para creer en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy no tengo la menor duda de que ella está delante de la presencia del Señor. También durante esta semana, otra hermana llamada Mónica nos ha dicho que su papá ha fallecido. Sabemos que hay algunos de ustedes que están pasando por una situación crítica y quiero decirles que en la palabra de Dios hay consuelo, en la palabra de Dios hay exhortación, en la palabra de Dios hay palabras de ánimo, hay palabras de confort, hay palabras en las cuales Dios nos habla aún en medio de las circunstancias más difíciles humanamente. Tenga confianza y Dios hará lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Acaso esto no es un motivo para agradecerle a Dios, para reconocer la soberanía de Dios y para saber que sin Él nada podemos hacer, pero con Él, como dice la Escritura, en Él somos más que vencedores? En Él somos más que vencedores. Repítalo usted en todo tiempo y en todo momento, porque será una palabra que traiga un remanso de paz, traiga un bálsamo de sanidad para sus vidas. Le enviamos un saludo también a nuestra hermana Gemima. Sabemos que no está pasando por una situación sencilla, pero le exhorto para que siga creyendo en la palabra. Aún para aquellas personas que han creído en la palabra, hay momentos difíciles en los cuales podemos dudar de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Podemos dudar de su palabra. A algunos de ustedes, Dios me ha permitido exhortarlos a través de las palabras escritas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y a partir del versículo 1, en donde Juan, que es el que escribe este libro, por indicaciones de nuestro Señor Jesucristo, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que Dios tiene prometido para aquellos que creen y confían en Él. Una tierra nueva y un cielo nuevo. Sigue diciendo, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la ciudad de Dios, el tabernáculo de Dios, en donde Dios ha prometido que Él mismo reinará entre nosotros. Dice Juan, yo vi la nueva ciudad, vi la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, dispuesta como una esposa
ataviada para su esposo. Y escuché una gran voz desde el cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo, he aquí la casa de Dios entre los hombres. Y Él, Dios, morará con ellos. Esa es la promesa para nosotros. Es maravilloso. Esa es la promesa de Dios. Estaremos en la ciudad santa de Dios. Y el único requisito es que usted crea en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es si está dispuesto a hacerlo. Y no solo hacerlo, porque en la medida que usted pueda entenderlo, eso debe marcar un cambio en nuestras vidas. Debe cambiar, debe marcar un antes y un después. Y mire lo que sucede cuando llegue ese tiempo en el que Dios more con los hombres, con aquellos hombres que han creído en la promesa, con aquellos hombres que han creído en la palabra, con aquellos hombres, y al decir hombres hablo de varones y mujeres, con aquellos hombres que han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor y como su Salvador, como el único y suficiente. Y dice esta promesa: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Señor será nuestro consolador. Y ya no habrá muerte, porque la muerte habrá sido vencida, tal y como dice la Escritura. No habrá tampoco llanto. No habrá tampoco exclamación de dolor y de angustia. No habrá clamor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y he aquí que el que estaba sentado en el trono de esa ciudad, que es nuestro Señor Jesucristo, dice: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Yo soy el Alfa y el Omega. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y yo seré su Dios, y ustedes serán mis hijos. Dice más el versículo: pero sé que algunos de ustedes que han visto a sus familiares partir, yo espero que esta palabra del Señor traiga paz y traiga consuelo a sus vidas, y traiga la esperanza de saber que cuando Dios establezca su tabernáculo, porque eso va a ocurrir, no es una fantasía, no es una mentira como podríamos pensar, no es producto de la imaginación del hombre. Este libro no es producto de la imaginación del hombre. Este libro es la palabra de Dios. Pero si yo la coloco sobre un estante y la dejo ahí, pues será una palabra muerta. Esa palabra necesito yo abrirla y necesito leerla en voz alta y necesito creerla para que entonces se haga una palabra viva, 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 porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Es una palabra viva, pero tenemos que tomarla y tenemos que leerla permanentemente, de mañana, de tarde y de noche, permanentemente. A veces en mi concepto humano decía, pues ¿cómo voy a estar todo el día leyendo la palabra de Dios si tengo otras cosas que hacer? Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que estar en la bolsa de valores, tengo que dar clases, tengo que ir a hacer las compras. ¿Cómo voy a estar invirtiendo tanto tiempo en la palabra de Dios? Pero eso es un espejismo, eso es un engaño, esos son pensamientos que no vienen de Dios. Nuestro Señor Jesucristo sabe que no es fácil,
Nuestro Señor Jesucristo sabe que en el jardín del Getsemaní, en donde Él sabía que la hora se acercaba, la hora de la prueba, la hora difícil, la hora en la que Él habría de entregar su vida, lo acompañaron algunos de sus discípulos y les dijo: esperen aquí mientras yo voy y oro, mientras yo voy con el Padre. Mientras tanto, oren por mí, por favor. Oren por mí, por favor. La historia seguramente muchos de ustedes la conocen. Los discípulos se quedaron dormidos cuando Jesús regresaba para con ellos 3 veces. Y el Señor les reclamó. No quedó así nada más. Les dijo: ni tan solo una hora han podido orar por mí. El día tiene 24 horas. Habrá gente que dice que no tiene tiempo. De las 24 horas quite 8 de las cuales estamos dormidos y descansando. Nos quedan 16. Tome 8 horas de trabajo. De lo que se traslada, trabaja, ponga 10. Quedan 6 horas. ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Qué hacemos con ese tiempo? El mundo tal y como lo conocemos nos absorbe, nos captura y no nos deja crecer, porque hacemos cosas que no nos van a llevar a ningún lado, no nos van a llevar a la eternidad. Permitimos que haya cosas que entren por nuestros ojos. Hoy tenemos un ídolo tremendo que se ha levantado entre Dios y los hombres, son los medios electrónicos. Llámelo computadora, llámelo iPad, llámelo iPhone. Y no estoy diciendo que no sean necesarios. Son necesarios cuando le damos el uso y el valor adecuado. Pero cuando nos volvemos frívolos, cuando solamente lo usamos para satisfacción nuestra, estamos en un problema. Y a veces no somos conscientes de esa situación. Oramos para que el Señor pueda traer revelación y entendimiento para cada uno de nosotros y nos permita esforzarnos y romper con esa situación y poder ir a la palabra de Dios. Hoy, más que nunca, el mundo está cautivo por el enemigo. Dice la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. Y en el mundo estamos nosotros. ¿Cómo estando en el mundo podemos ser liberados? Nuestro Señor Jesucristo dijo: mis hijos están en el mundo, pero no son del mundo, porque mis hijos me pertenecen. Y aunque ellos tengan aflicciones en el mundo, yo les he dicho: no teman porque yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a sostener. Yo estaré con ustedes en todo tiempo y en todo momento. No teman. Esa es la palabra de exhortación para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres el que tienes el control. Permítenos mantenernos en tu palabra para que tu voluntad nos sea revelada y sea expresada, Señor, a todos y cada uno de nosotros, a grandes y pequeños, a hombres y mujeres, a niños y adultos. Señor, oramos para que tú estés en nuestras vidas, para que tú nos des entendimiento, nos des revelación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque vivimos en un mundo que pareciera que humanamente las cosas no son fáciles, pero no va a mejorar, no va a cambiar porque así lo dice tu palabra, Señor. Pero tu palabra también nos anima y dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que confían en ti, para aquellos que confían en tu palabra, para aquellos que te buscan, de toda su mente, con todas sus fuerzas y con todo su corazón, Señor. Gracias, Padre, gracias. Hoy levantamos nuestra voz para decirte: Señor, te necesitamos. No nos dejes, oh Dios, Señor, porque si tú nos dejas, nos confundimos, nos extraviamos, nos perdemos, caemos,
No tenemos, Señor, la fuerza ni la valentía humana para levantarnos y seguir adelante, pero en ti, soy más que un vencedor. ¿Puede usted repetirle eso al Señor? Pero en ti, oh Dios, soy más que vencedor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, soy más que vencedor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra de este día. Te amamos y te bendecimos. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Amén. Bien, hemos preparado una proclamación. Se las hemos hecho llegar. Esta proclamación está basada en varias escrituras, en el libro de Hebreos 1 y 2. Usted puede tomar nota y después ir a revisarlas. En Mateo 24, prácticamente todo el capítulo de uno en adelante. En Juan 16, 33, Jeremías 7, 14, Jeremías 26, 18 y el libro de Miqueas, capítulo 3, versículos 11 y 12. Recuerde que esta proclamación la hacemos personal y la decimos en voz alta. Es necesario hacerlo. Señor, Jehová de los ejércitos, este día elevo mi voz con la autoridad que me da tu preciosa palabra, tu palabra escrita en tus memorias, inspirada por tu Espíritu, oh Dios, tu palabra que proclama sabiduría y majestad para darnos el fin que tú has establecido desde el principio de los siglos y hasta la eternidad, a fin de que se cumpla tu propósito divino. Tu palabra guarda mi corazón. Jehová, tú has hablado y sigues hablando, y lo haces principalmente a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es resplandor de tu gloria y de la imagen misma de tu ser. Él, nuestro Señor Jesucristo, es el que sostiene todas las cosas con su palabra. Él es la palabra misma. Él ha llevado a cabo la redención perfecta por medio de su sacrificio en la cruz. Que nuestra fe en Él sea inquebrantable y que en su nombre encuentre el refugio y la fortaleza en medio de las adversidades. Tu palabra, Dios, me prepara, me enseña, me capacita para los tiempos difíciles, para las adversidades, para las tribulaciones, para los desafíos. Y mi confianza está en ti y nadie más, solo en ti. Yo sé que aunque los cielos y la tierra pasen, tu palabra permanecerá por siempre y para siempre. Mi esperanza está en tu regreso glorioso. Ayúdame a mantenerme firme en medio de las pruebas y de la aflicción, esperando tu regreso glorioso. Ayúdame a mantenerme velando y perseverando en oración con acción de gracias. Tú eres el que me confortas, tú eres el que me alientas. Y yo sé que tú has vencido al mundo, y eso me llena de valor y de paz en medio de las tormentas de mi vida. En ti y solo en ti encuentro la paz que necesito. Ayúdame, Señor, a llevar mi cruz cada día, negarme a mí mismo para que tu luz sea como el día que va creciendo, para poder apartarme de toda maldad y de todo compromiso con el pecado. Que mis acciones reflejen la justicia y la bondad que vienen de ti. Que sea yo un instrumento de justicia y rectitud en tus manos, Señor. Que mi vida sea un testimonio viviente de tu misericordia y de tu amor. Y que esto me guíe hacia una fe firme, hacia una esperanza inquebrantable y en un amor que transforme mi vida, siendo fiel testigo de tu palabra, siendo fiel testigo del Evangelio del Reino. Amén. Amén. Les exhortamos para que
para que lleve a cabo esta proclamación en el día a día. También necesito comentarles, sobre todo a los hermanos de el estado de Coahuila, de Saltillo y de algunas otras ciudades. Llevamos un tiempo conociéndonos. A muchos de ellos los he conocido a través del servicio médico del Magisterio de Saltillo, y necesito comentarles que durante esta semana me vi en la necesidad de presentar el término de mi relación con el servicio médico del Magisterio. En este momento no podré seguir continuando, lo cual ciertamente me produce mucha tristeza, porque Dios permitía que este fuera un foro de excelente oportunidad para poder ser un instrumento a través del cual el Señor ministre, como ha ministrado a muchos de ustedes. Pero sé que los caminos del Señor son perfectos y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Le pido a Dios que les ayude, que nos ayude a todos y cada uno de nosotros. No me retiro del escenario, yo sigo asistiendo a la ciudad de Saltillo, pero en este momento, como les repito, pues no será posible que yo continúe. Durante esta semana he tenido algunas reflexiones, sobre todo que hay una palabra en la Escritura que dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Hay cosas que pueden confundirnos, que pueden hacer que nos enfoquemos en cosas y nos desenfoquemos en las cosas que son verdaderamente importantes, en las cosas eternas, en la palabra de Dios. Y situaciones hay muchas. Usted puede encender un canal de noticias y ver que hay conflictos, hay hambrunas, hay desastres. Ahora mismo, en esta semana, se ha hablado de varios terremotos, de varios temblores en la ciudad de Nueva York, en Taiwán, en Japón. El mundo entero está padeciendo. Y encima de eso, hay engaños, hay mentiras, el hombre tratando de aprovecharse del hombre para su beneficio humano, para dar satisfacción a la hedonía. El hedonismo se define como el hecho de buscar el placer y la felicidad humanas. Todos nosotros en el día a día queremos tener placer y felicidad desde el punto de vista humano. Y eso nos quita de la vista de que hay un placer y una felicidad mucho, mucho mayores que humanamente no podemos entenderlo. Tenemos una lucha constantemente entre nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, que desea las cosas frívolas, las cosas superficiales, las cosas que puedan darme una satisfacción pronta, rápida, aquí y ahora. Eso está ocurriendo ahora mismo, particularmente en nuestra juventud. Pablo nos exhorta a través de la carta, en la segunda de Tesalonicenses 2:1, en donde dice: pero no quiero que ignoren, hermanos. No quiero que ignoren respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No quiero que dejen de comprender que nuestro Señor Jesucristo ha prometido volver nuevamente. No se desenfoquen ni se dejen mover fácilmente de lo que han aprendido a través de la palabra de Dios. De esa manera ahora de comprender y entender las cosas. Y no se dejen inquietar, angustiar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si la promesa de Dios no fuera cierta, o como si el día del Señor estuviera a la vuelta de la esquina, que de hecho lo está, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Pablo continúa diciendo: que nadie os engañe,
que nadie os engañe en ninguna manera. A través de todas las cosas que están pasando, muchos dicen, el regreso de Dios está cerca, el regreso de Dios está aquí, pero la palabra de Dios, el escudriñar la palabra de Dios nos lleva a entender el tiempo en el que eso ocurrirá. Y al decir que el tiempo en el que eso ocurrirá, necesariamente tenemos que pensar en la Biblia. Muchas personas piensan que esta Biblia es obsoleta, que esta Biblia fue escrita por los hombres y carece absolutamente de todo valor, que carece de divinidad. Pero las personas que piensan eso están confundidas, están equivocadas, no saben la verdad. Porque si usted analiza paso a paso este libro, se va a llevar una tremenda sorpresa de que lo que está contenido en este libro es verdad y es real. Y además es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios y Dios lo dijo, yo tengo que creer que es así. Aun cuando haya quien no pueda comprenderlo o entenderlo. En Hebreos 1 dice, Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. Muchas veces y de muchas maneras nos habla Dios todo el tiempo. Dice la Escritura, principalmente lo ha hecho a través de sus profetas. Y un profeta es un hombre que Dios escoge en el transcurso del tiempo para hablar a través de ese hombre y para dar a conocer su voluntad. Déjeme decirle que hoy la palabra profeta se usa indiscriminadamente y me atrevería a decir que sin mucho valor ni sustento bíblico. Mucha gente dice, te voy a dar una profecía. Aquí está la profecía. Esta es la única profecía. Esta es la verdadera profecía. Todo está escrito aquí. Todo lo que Dios quiere que yo conozca está escrito aquí. Pero yo tengo que ir a la palabra para que el Señor me la revele y yo pueda comprender y entender las cosas pasadas, las cosas actuales y las cosas que están por venir. En los postreros días, estos son los postreros días, dice, Dios nos ha hablado principalmente a través de su Hijo. Moisés dijo, Dios les levantará profeta en su tiempo. Moisés estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Está escrito, esa era una de las profecías. Dios les levantará profeta. A ese profeta, escuchen, ciertamente la mayor parte no lo escucharon. Dios en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien lo constituyó heredero de todo. Todas las cosas fueron hechas para Él y por Él. Y sin Él nada hubiera sido hecho. Incluso la promesa de la salvación de aquellos que crean en Él no hubiera sido posible si no hubiera sido a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Dios Padre hizo todas las cosas, hizo el universo. Y no está hablando de los planetas y las constelaciones como las conocemos. Está hablando de la eternidad. Humanamente no podemos entender lo que es la eternidad. Y continúa diciendo en Hebreos 1:3, nuestro Señor Jesucristo, el cual es el resplandor de la gloria y de la imagen misma de la sustancia de Dios, y que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ha permitido que nosotros podamos tener remisión de nuestros pecados y esperanza de vida eterna. Hay un pasaje en Mateo 24 en donde nuestro Señor Jesucristo va con sus discípulos y ellos, los discípulos, están admirando el templo construido por Herodes. Se acercaron sus discípulos y le dijeron, Señor, ve este templo, ve lo maravilloso de este templo.
Ellos mismos se impresionaban con ese templo que había sido construido por manos humanas. Reunía ciertamente el propósito de hacer sacrificios y de ministrar al Señor a través de los sacerdotes, a través de todo un sistema religioso. Y están ahí los discípulos: Señor, mira, mira, Señor. Y la pregunta del Señor fue tremenda, porque les dijo: ¿ven todo esto? ¿Ven todo esto? Pues de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, sino que será derribada. No quedará absolutamente nada. No sé qué pensarían los discípulos en ese momento. ¿A qué se referiría el Señor? Había otra escena donde nuestro Señor Jesucristo dijo: derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Pero los hombres no entendían, porque pensaban precisamente en ese templo. Y dijeron: en 50 años se ha construido y tú lo derribarás y lo construirás en 3 días. Porque no entendían la palabra profética. Nuestro Señor Jesucristo se refería a Él mismo. Tal y como ocurrió, Él dijo que lo haría, y así fue. Porque les dijo: esta generación demanda señal, esta generación perversa demanda señal, pero no les será dada señal excepto la señal de Jonás, el cual estuvo 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre. Después de que nuestro Señor Jesucristo murió, 3 días y 3 noches. Culturalmente no es lo que celebramos año con año. Haga sus cuentas y no le va a salir 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre, así como estuvo Jonás. ¿Ocurrió la destrucción de esa ciudad? Así fue. ¿Ocurrió la destrucción de ese templo? Así fue. Así lo dice este libro. Y si usted va a los libros de historia, encontrará el respaldo de que esto sucedió así efectivamente. Bueno, déjeme decirle, asómbrese, porque esto ya había sido profetizado por Daniel, por Jeremías, por Miqueas, a los cuales el Señor en su momento, 500 años antes, les había hablado de que eso iba a suceder. Y aún así pensamos que este libro no es cierto. Aún pensamos que esta palabra es mentira. Aún así pensamos que solamente existe en la intelectualidad del hombre. Esta es la palabra de Dios, la palabra veraz, la única palabra verdadera. No hay otra, no va a encontrar otra cosa escrita. Fue inspirada por Dios, aun cuando la escribieron los hombres. En el año 70, después de Cristo, el ejército romano invadió y rodeó la ciudad de Jerusalén a través de Tito, que era hijo de un emperador llamado Vespasiano, y destruyó el templo. Esa destrucción se conoce como la batalla o la guerra judeo-romana. El templo, que era el centro religioso cultural para el pueblo judío, fue destruido. Y eso tuvo un impacto tremendo. Aún quizás muchos que lo vieron no entendieron por desconocer la palabra profética de Dios. 500 años. En Juan 16:32, el Señor dice: he aquí que la hora viene y ha venido ya, en la que seráis esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo puedo entender la victoria de Jesús si murió en una cruz? ¿Cómo puedo entender la victoria de Jesús
si Jerusalén fue destruida. Hoy existe Jerusalén, déjeme decirle, que de acuerdo a la palabra que está escrita también en la palabra, en la cual se dice que Dios levantaría una nación en un día, fue el nacimiento de la nación de Israel. En un día, mayo de 1948, no existía el Estado de Israel y ese día se decretó la presencia del Estado de Israel. Estaba profetizado. Aquí estaba profetizado. Ya vemos quienes dudamos de la palabra de Dios intelectualmente, porque no hay entendimiento, no hay revelación. Hay hechos e historiadores que sustentan el hecho de que esa ciudad existió, el hecho de que ese templo fue destruido, tal y como está escrito por el historiador Flavio Josefo, el cual usted puede investigar, que escribió un libro que se llama La Guerra de los Judíos o La Guerra Judía. También Tácito, que es otro historiador del siglo I, escribe en su obra Anales e Historias, hace referencia a la destrucción del templo. Hay un monumento que se conoce como el Arco del Tito en Roma, que los grabados muestran el regreso de Tito victorioso después de haber conquistado la ciudad de Jerusalén, y en la cual trajeron los tesoros de la ciudad de Jerusalén, trajeron los tesoros que estaban en el templo, los tesoros a los cuales el pueblo ni siquiera podía tener acceso, como eran la menorá, como era la mesa de los panes de la proposición, como era el incensario, que fueron parte de los trofeos que ellos trajeron. Hay otros historiadores como Suetonio, Casiodione, Rabí Akiva. Hay evidencias de que esto fue real y que existió, pero usted se sorprendería aún más, porque 500 años antes, Dios hablando al profeta Daniel, esto se encuentra en Daniel 9:26, dice, y después de las 72 semanas se le quitará la vida al Mesías. 500 años antes, está escrito y ocurrió. Hay testimonios históricos. Si nos cuesta trabajo entender la palabra de Dios, entonces vayamos a los hechos que dan testimonio y dan fe de que lo que Dios dijo es verdad y se ha cumplido. Y las cosas que dijo que van a suceder también se van a cumplir. Muchos vivimos de una manera tan superficial, sin comprender las cosas que están ocurriendo hoy ante nuestros ojos mismos y que van a ocurrir. Dios quiere, como dice su palabra, que todos vengan a la luz del entendimiento. En Jeremías 26:18 dice, Sión será arada como un campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Estaba profetizado en Miqueas. Está diciendo, Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbre de bosque. Nuestro Señor Jesucristo dice, mirad que nadie los engañe, porque estas cosas van a suceder, pero tengan mucho cuidado, porque vendrán hombres que querrán engañarlos, que querrán distraerlos, de acuerdo a lo que ustedes quieren escuchar y no quieren aprender ni escuchar la palabra de Dios. Si nosotros buscamos la palabra de Dios, le pedimos al Señor que a través de su Espíritu nos revele su palabra, esa palabra se va a hacer viva y me va a dar la fortaleza que yo necesito en el día a día. Y veré el cumplimiento de las promesas de Dios cuando Dios dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, sino que voy a estar contigo. No es una frase para que usted la acuñe y se quede con ella pensando que ahí termina todo. El Señor habla a través de su palabra. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Mantente en mi palabra, yo te voy a sostener. Es como la palabra de Dios se hace viva. Hoy en el mundo que vivimos, el Señor dice, vendrán hombres que los querrán engañar.
ocurre todo el tiempo. Y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso ocurra, pero aún no es el fin. Porque ciertamente se levantará nación contra nación. ¿Está usted observando que eso está ocurriendo? Creo que eso es evidente para todos. Habrá reino contra reino, habrá pestes. Acabamos de pasar por una pandemia de COVID a nivel mundial, en las cuales incluso personas eran amontonadas y eran enterradas masivamente. Habrá hambres, el mundo tiene hambre, gente está muriendo en África, hay países en donde hay una hambre terrible a causa de los conflictos. No importa cómo se llame y dónde ocurra, está ocurriendo. Habrá terremotos en diferentes lugares, pero dice el Señor, esto es solo el principio de dolores, como cuando una mujer va a tener un parto y empiezan las contracciones. Empieza una y más tarde otra y más tarde otra y más tarde otra, pero el parto llegará. Llegará en el momento en el que el Señor lo tenga establecido. ¿Cuándo es ese tiempo? A nosotros no nos toca saber los tiempos, pero el Señor nos exhorta a través de su palabra, porque dice que estas cosas van a ser y van a ocurrir. Pero que estemos confiados, no temerosos. Oiga, es que me está asustando con las cosas que está diciendo. No es para que tema, es para que busque a Dios, para que usted vuelque toda su mente, todo su corazón, todas sus fuerzas, para que busque a Dios y para que sea salvo usted y toda su casa y toda su familia y sus hijos y los hijos de sus hijos. Porque ¿quién humanamente quiere que las personas que amamos o queremos se pierdan? Y esa es la función de aquellos que comprenden y entienden la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad, mostrar las cosas que Dios dejó para nosotros. Dios dice que esas cosas, la gente puede llamarle el fin del mundo, no ocurrirán sin que antes no aparezca algo que en la Escritura se llama el hombre de pecado, sin que antes se manifieste la apostasía, sin que antes a nivel del mundo se diga paz, paz y seguridad para todo el mundo, y que el mundo se vaya engañado detrás de un líder, detrás de un personaje, pensando que tiene la solución para todos los problemas. Hermanos, déjenme decirles que la única solución está en este libro. Y la exhortación del Señor es, busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Esa es la responsabilidad de nuestra exhortación permanentemente para todos nosotros. Le damos gracias al Señor por su palabra. El Señor me llevó a esta escritura para este día. El día 8 de abril va a haber un eclipse y hay toda clase de bombardeo informático, algunos quizás fundamentados, algunos no tantos. Algunos están hablando de que van a ocurrir situaciones que van a marcar al mundo. El mundo ya está marcado. La palabra de Dios dice que este mundo está bajo el maligno, que este mundo, como lo conocemos, no prevalecerá, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra Dios. Pero el Señor dice, pero los que crean, pero los que confíen, pero los que dispongan su corazón, para aquellos que quieran buscar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, hay una promesa de vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias te damos por esta tarde.
Padre, te pido, Señor, que hayas hablado tú y no el hombre. Te pido, Señor, que tu palabra vaya y haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de aquellos que nos escuchan. De aquellos, Señor, que han decidido creer en ti. Y aún de aquellos que nos escuchen y que aún no hayan tomado una decisión. Padre, este es el tiempo. Este es el tiempo de voltear a Dios. Este es el tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de creer en Dios. Este es el tiempo de creer, Señor, que esta es tu palabra y que tu palabra está viva. Está viva desde el momento en que yo puedo decirla en voz alta. Está viva desde el momento en el que, al expresarla en voz alta, esa palabra puede entrar a través de mis oídos y alimentarme espiritualmente y darme la fortaleza que yo necesito a través de tu Espíritu Santo. Y sé que al ocurrir esto, Señor, tú avivas la fe de todos y cada uno de nosotros. Y que al avivar nuestra fe, Señor, tú eres el que nos da fortaleza, tú eres el que nos sostienes, tú eres el que nos guarda, como dice tu palabra, en el hueco de tu mano. Tú eres el que entonces hace morada alrededor nuestro, aún en este mundo, para que tu palabra se cumpla cuando dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, sigue hablándonos, sigue revelando tu palabra, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, para creer y confiar en ti. Líbranos, Padre, líbranos del devorador, que el Señor lo reprenda. Líbranos de todo mal. Sosténnos en todo tiempo. Permite que tu Espíritu Santo esté permanentemente en nuestras vidas para enseñarnos, para guiarnos, para edificarnos y para darnos el fin que tú has establecido conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Que el Señor los bendiga, que tengan excelente fin de semana. Si el Señor lo permite, nos vemos aquí el próximo jueves. Bendiciones.